cuidado, en todas sus dimensiones, entendido como derecho tanto como responsabilidad, atraviesa la vida de las personas. Interrogar y debatir acerca de quiénes asumen casi con exclusividad las tareas de cuidado al interior de una sociedad, en qué condiciones, qué responsabilidades asume o delega el Estado para garantizarlo, son aspectos que dan cuenta de la manera en que está organizado socialmente el cuidado. Según cómo sea abordado y gestionado, puede habilitar oportunidades de igualdad de trato o convertirse en un fuertísimo vector de desigualdad de género y clase. Cuando hablamos de cuidado estamos hablando de un concepto que es multidimensional. Es un concepto que hace muchos años que se viene trabajando, hay mucha literatura que ha avanzado porque en realidad el cuidado es lo que ha caracterizado y atravesado la historia de la humanidad. Esta división que el feminismo tan claramente ha reivindicado también a lo largo de la humanidad, de la división de lo público y lo privado. Lo público ha sido el mundo de la mayor inserción de los varones y lo privado quedó asociado a la capacidad reproductora de las mujeres con el aditamento o la asignación también de las tareas de cuidado. No es que las mujeres estamos más dotadas, tenemos mejores condiciones, somos mejores cuidadoras, sino que fue lo que se conocemos como el modelo patriarcal y que también ha descrito el feminismo a lo largo de los siglos, asignó estas tareas de cuidado. El mandato de la maternidad sigue siendo sumamente fuerte para todas las mujeres y creo que esto con matices atraviesa las clases sociales. Y necesariamente este fortísimo mandato social construye la subjetividad de las mujeres y construye su identidad. Las mujeres jóvenes de estratos socioeconómicos bajos se enfrentan a futuros inviables y el hijo o la hija se transforma en aquello único que poseen en algún sentido. No tienen mucho para elegir qué hacer con su vida. Y ser madres es una de las pocas cosas que les queda. El tema de que el cuidado esté tan feminizado y sea tan complejo de transformarse en términos culturales tiene que ver porque está íntimamente vinculado con la división sexual del trabajo, ¿no? Y esto tiene una característica estructural, es constitutivo de la estructura de nuestra sociedad, con lo cual se pueden efectuar cambios y de hecho se están realizando, sin embargo parece persistir como un núcleo duro que es muy difícil de modificar. Esto es, se constituye una idea acerca de las mujeres que son mejores cuidadoras. Las mujeres tienen cierta disposición al cuidar porque están socializadas con este proceso y esto se sigue reproduciendo, ¿no? ¿Cómo consideramos el cuidado hoy? Porque esto también ha ido cambiando. No solamente las prácticas sociales van cambiando, sino también las reivindicaciones de las mujeres han ido cambiando a lo largo de los siglos y esto es lo que ha caracterizado también a toda la historia del feminismo. Entonces, ¿qué consideramos hoy por cuidado? Bueno, cuidado es este conjunto de acciones, actividades que no solamente van a dedicarse a sostener, a nutrir, a acompañar, a atender, a contener a otros, a darle afecto, a darle amor, a alimentarlo, generar que esté en un ambiente saludable, que esté educado y demás, sino que además también es una actividad que va a producir valor económico. Todo aquello que no está contabilizado, que es el trabajo que generalmente, y no generalmente, usualmente realizan las mujeres en el ámbito de sus relaciones familiares y el cuidado que imparten a sus hijos, pero también a su esposo, a sus adultos mayores, a las personas enfermas, esto va a producir valor económico. Es importante pensar de qué hablamos cuando hablamos de cuidado y me parece que hay que pensarlo también pensando en qué hablamos cuando hablamos de trabajo. Porque en general, en esta división entre espacio público y espacio privado, lo que se ha hecho es construir un imaginario de un trabajador que se desarrolla en el mercado de trabajo, que en general es varón, joven, en general adulto, joven, sin discapacidad, mejor si además es heterosexual, digamos, y este ideal que en realidad no existe en la práctica, tiene a una mujer domesticada. ¿En qué sentido? Una mujer que en la casa hace los cuidados, no solo de niños, niñas, personas dependientes, limpieza, toda aquella que hoy se ha dado en llamar economía incluso del cuidado cuando empieza a reconocérsela. Y es importante también repensar el trabajo desde esta perspectiva,
porque entonces tenemos que pensar en esa histórica división sexual del trabajo, que también es una división social, y que cuando las miramos nos permite ver que hay una interrelación entre el trabajo que se hace en el mercado laboral, que se remunera, que se cuenta en las cuentas públicas, y todo el trabajo doméstico de cuidado que nos posibilita después salir a ese mercado de trabajo. Cuando una familia no puede hacerse cargo de esta enorme función que toma la familia, tiene que recurrir a servicios de mercado o a una provisión pública cuando la hay. Todo esto que genera, que produce valor de mercado, por eso nosotros hablamos que hay el cuidado en dos instancias, la mercantil y la no mercantil, porque hay toda una actividad productiva vinculada al cuidado que se hace de manera remunerada. Por eso ha sido central, y América Latina ha hecho mucho uso de esta figura de la trabajadora. Hoy la denominamos por la nueva normativa en Argentina, la trabajadora de casas particulares, o esto que usualmente se ha conocido como el servicio doméstico remunerado, que ha sido la bisagra de conciliación para todas aquellas actividades que la propia familia, pero cuando hablamos de familia hablamos solamente de las mujeres, no podían asumir en torno al cuidado. Hoy es común que mujeres jóvenes de edad mediana participamos en el mercado laboral. Es muy habitual, y en ese sentido nuestra vida es muy diferente a la vida de nuestras madres o de nuestras abuelas. Pero sin embargo es mucho menos lo que los varones han ido incorporándose a las responsabilidades de cuidado. Es muy común que una mujer hoy, incluso mujeres jóvenes, digan: no, mi marido es macanudo, me reayuda en la casa, lo cual da cuenta de que no hay una consideración de que el cuidado es también una responsabilidad de los hombres, sino que ahora los hombres son más sensibles, son más macanudos y nos ayudan. En esta división público-privado, esto que también y que ha sido denunciado por el feminismo, las consignas feministas tenían que ver con hacer público el ámbito privado y decir, bueno, lo privado es público, lo personal es político, por lo tanto es necesario que esto trascienda a la lógica de regulación y de las soluciones que encontraban absolutamente asimétricas de resolver el cuidado. Tuvo un costo enorme para las mujeres porque estaba totalmente condicionado con esta carga de cuidado, pero además también condicionado con un ejercicio de la autonomía física de las mujeres que tenía que ver con la imposibilidad de separar reproducción de sexualidad. Una de las primeras cosas que aprendemos en la escuela es: mamá me ama, mamá me cuida, mamá amasa la masa. Con lo cual los roles de varones y mujeres en el cuidado están naturalizados literalmente desde la cuna. Tal vez es el ámbito del cuidado, para nombrarlo en términos genéricos, refiriéndonos a todas aquellas actividades que son necesarias para la reproducción cotidiana de la vida. Tal vez es el ámbito donde los roles de género, lo que socialmente se considera que deben hacer las mujeres en relación con el cuidado y lo que deben hacer los hombres en relación con el cuidado, haya sido la esfera donde los cambios se han dado de manera más lenta. Arreglos que siempre se han destacado en el siglo XX y sobre todo en la mitad del siglo XX en adelante, que son lo que nosotros conocemos como los regímenes de bienestar. Esto que eran los welfare state en los países centrales, que son el gran arreglo institucional que convoca la Europa de posguerra, y que había una necesidad de reconstruir la política económica humanamente. Estaba devastada esta Europa después de 2 guerras mundiales, del Holocausto y demás. Son formas de organización de las responsabilidades sociales y reproductivas. Y ahí el arreglo, que es esto que nosotros conocemos como los regímenes de bienestar, fue muy funcional también a modelos económicos, que son los modelos capitalistas contemporáneos, donde la división público y privado se acentúa y empieza a marcar fronteras entre qué responsabilidades corresponden a la familia y qué responsabilidades corresponden al Estado y cuál es al mercado. Por lo tanto, la provisión del bienestar queda concentrada en un triángulo, una triada del bienestar, donde había una lógica de provisión
de todo aquello necesario para garantizar la vida y una vida de calidad y con ciertos estándares, ciertas condiciones en esta regulación Estado, mercado, familias. En este diamante de cuidado, en el diamante de cuidado que involucra al Estado, el mercado, las familias y la comunidad, todos cumplen diferentes funciones, estos actores vinculados con la organización social del cuidado. El Estado cumple por lo menos una doble función, como proveedor de servicios de seguridad social, educación, como empleador. Entonces, el Estado provee servicios que se vinculan con la organización social del cuidado de algunas maneras más o menos directas, pero además el Estado es el regulador. El Estado es prioritario, digamos, es como una de sus funciones prioritarias, regulador de lo que sucede en las otras esferas de la vida, en la economía, en los sindicatos, en el mercado de empleo y aún dentro de las familias. El Estado regula cómo nos casamos, con quién nos casamos, cómo se organiza la vida familiar, qué derechos tenemos, etcétera, etcétera. Tenemos responsabilidades de alimentación, de manutención de las integrantes de nuestras familias, a veces subsidiarias de otras, pero digo, hay una responsabilidad civil puesta en las personas, mujeres y varones, respecto a los integrantes de nuestras familias. Lo oculto siempre e invisibilizado era cuánta participación tenían las mujeres dentro de los mercados de trabajo y cuánta participación en las tareas de cuidado tenían los hombres. Lo que estuvo pensado fue una inserción asalariada del varón jefe de hogar y una concepción de que la forma principal de organización de las personas era a través de esta familia nuclear, madre, padre e hijos. Y todas las instituciones de provisión de esto que era el régimen de bienestar correspondían al titular, que era el asalariado formal varón, que era quien por estar inserto en un trabajo remunerado formal iba a tener prestaciones de la seguridad social. Pero su esposa iba a acceder a estas, por ejemplo, a tener una obra social, por ejemplo, a tener otro tipo de prestaciones vinculadas a una pensión hereditaria una vez que falleciese su esposo, que ya estaba jubilado dentro del sistema previsional, era por el título de esposa. Entonces, esa impronta que tenemos de un varón asalariado formal, inserto en el mercado de trabajo, titular de las prestaciones, que esparce por un mecanismo de cascada y goteo, es lo que estructura todas las respuestas estatales que nosotros tuvimos desde la mitad del siglo XX en adelante y que todavía hoy las instituciones tienen un sesgo muy fuerte vinculado a este. El gran cambio de agenda se produce en la década del 80, donde las mujeres empiezan a insertarse masivamente en el mercado de trabajo. Y ahí es donde la problemática del cuidado sale a la luz. ¿Por qué? Porque empieza a tensionar las familias, empieza a tensionar las instituciones, empieza a tensionar esta conciliación que la sostenían las mujeres con su propio trabajo no remunerado, empieza a trasladarse a otros ámbitos. El cuidado, las formas en que se lo aborda, gestiona y regula, y las decisiones que acarrea, impactan en las relaciones cotidianas, en la subjetividad de las personas, así como en las oportunidades económicas y en las trayectorias laborales que se alcancen. Lejos de tratarse de un asunto que compete al ámbito de la domesticidad y la familia, el cuidado es un tema social que refleja condiciones de igualdad o desigualdad de género y de presencia o debilidad de políticas públicas que promueven y regulen su provisión y distribución. Yo creo que en el mundo del trabajo y muy particularmente en el mundo del trabajo de cuidado se expone de manera muy clara el entrecruzamiento entre las dimensiones de género y las dimensiones de clase, diríamos, históricamente, o de estratificación social. En la manera en que los hogares organizan el cuidado, esto queda muy evidente. En la manera en que las mujeres participan en el mercado laboral, esto queda muy evidente y estas dos cosas obviamente se retroalimentan, ¿no? Por eso cuando hablamos de doble jornada laboral para las mujeres, y también podemos decir triple, porque también las tareas sociales, comunitarias y hasta militantes están sobre todo en cabeza de mujeres, tiene que ver con esta doble presencia. Decimos, la mujer está cada vez más presente en el mercado laboral y esto es un signo que se ha incentivado mucho y reafirmado desde mediados del siglo XX en adelante.
y sigue siendo fundamentalmente quien se hace cargo de estas tareas domésticas de cuidado. A esto se lo llamó reproducción, es un trabajo invisibilizado, no reconocido como trabajo, no remunerado y que no se cuenta en las cuentas públicas. Las mujeres con mayor nivel educativo, que viven en hogares de mayor nivel de ingreso, en general viven además en conformaciones familiares más pequeñas, tienen menos hijos, menos hijas, y tienen simultáneamente una menor carga de responsabilidades de cuidado y una mayor oferta de posibilidades para participar económicamente en el mercado laboral. Del otro lado tenemos a las mujeres que tienen bajo nivel educativo, que tienen trayectorias laborales inestables y precarias, que tienen muy altas cargas familiares, muchos hijos, muchas hijas, y simultáneamente tienen muy poca capacidad de adquirir servicios de cuidado en el mercado. Entonces tienen mayor carga de cuidado, menos alternativas para organizar ese cuidado y un costo de oportunidad entre cuidar y participar en el mercado laboral muy alto, porque las oportunidades económicas que se les ofrecen son bajas. Entonces el costo de dejar a los niños al cuidado es demasiado alto vis a vis lo que pueden obtener en el mercado. Porque las mujeres siempre estuvimos presentes en el mercado de trabajo. Lo que pasa que allí también lo seguimos haciendo con toda esta carga de la visibilidad que hay respecto a nuestro papel en el hogar. Entonces, ¿dónde estamos sobre todo las mujeres? Estamos en educación, estamos en salud, en servicios. Hay esto que se llama la segmentación del mercado de trabajo, que además nos coloca en oficios, en ocupaciones, en tareas que son menos remuneradas, que son más informalizadas y que van construyendo brechas laborales y brechas salariales y discriminación a la hora de insertarnos las mujeres en el mercado laboral, porque además también, como compatibilizamos trabajo y familia, hacemos trabajos a tiempos parciales y tenemos recorridos que se cortan muchas veces porque se cruzan con estas tareas reproductivas. La cuestión de clase y género aquí se cruza con rudeza y delimita las agendas. Y yo creo que esto es parte de la explicación de por qué cuesta tanto que este tema entre en la agenda. Justamente porque la desigualdad da cuenta de que hay hogares y mujeres que pueden resolver privadamente esta cuestión, porque tienen menos que resolver y porque tienen más recursos para hacerlo, fundamentalmente comprando servicios de cuidado en el mercado. Y muchas veces esa compra de servicios de cuidado en el mercado es contratar a otra mujer para que haga ese trabajo en la propia casa, en el propio hogar. El tiempo dedicado al cuidado es uno de los elementos centrales que da cuenta de la distribución desigual del tiempo, o de lo que algunas autoras denominan la pobreza del tiempo. En los últimos años se han realizado bastantes estudios en relación con el uso del tiempo, y aquí las encuestas de uso del tiempo ocupan un lugar central como instrumento de estadística, ¿no? Y recientemente el INDEC incorporó a la encuesta permanente de hogares un módulo específico sobre el tema del uso del tiempo, del trabajo no remunerado. Si bien esto no hizo más que corroborar ciertas cuestiones, este avance de haber incorporado este módulo, lo que permitió es una mayor visibilidad en relación con el tema. Por un lado, en relación con estos datos concretos, duros, en relación con el tiempo del cuidado que dedican las mujeres, en relación con los varones u otros miembros de la familia. Cuando nosotros podemos poner en una matriz y dividir cómo dividen un día, en qué tipo de tareas varones y mujeres, es clarísimo esto que estamos hablando. La mayor carga de responsabilidades en igualdad, por ejemplo, de actividades. Un varón y una mujer que están insertos productivamente, en promedio, más o menos entre 2 y 3 horas más de tareas de cuidado asume la mujer que el varón.
Ahora, hay un dato muy interesante, que los varones han avanzado mucho más en tareas de cuidado que lo que tiene que ver con sus responsabilidades con los niños, con sus hijos. Los cuidan mucho más, los llevan a todo lo que tiene que ver con las actividades del ámbito público, al médico, tareas lúdicas, cocinan, van al supermercado, pero los varones no lavan, no planchan, no limpian el baño. Cuando hablamos de la regulación en relación con el empleo, la regulación estatal vinculada con el empleo en las diferentes manifestaciones de empleo público, privado, bajo diversos marcos regulatorios, no tenemos que perder de vista que hay personas que trabajan, que se desempeñan en el mercado de empleo informal. Y el mercado de empleo informal lo que hace es dejarlas por fuera de esas garantías legales. Claro, podrían litigar, podrían demandar a su empleador informal para que se les reconozcan los derechos, porque los derechos los tienen solo que no son reconocidos. Pero ahí entramos a otra discusión, que es la de acceso a la justicia. La única manera de superar eso es a través de la universalidad. Digamos, la universalidad, el reconocimiento universal del derecho al cuidado traducido en acceso a derechos y a prestaciones desvinculadas de la condición de trabajadora o trabajador formal, es la única manera de superar esta variedad de situaciones que encontramos hoy en día. Bueno, ¿cuánto se han empoderado las mujeres? Bueno, en primer lugar tenemos una debilidad ya estructural de los propios mecanismos para el adelanto de la mujer. Están en temas que son muy importantes desde la perspectiva de género y que también son temas que ha luchado el movimiento de mujeres a lo largo de su historia, que tiene que ver con derechos sexuales y reproductivos, donde tenemos una enorme deuda pendiente, y el otro gran tema que es violencia de género. Pero todavía no ha habido, y esto es casi una regla que se ubica en la mayoría de los países de América Latina en estos temas: producción económica vinculada al trabajo remunerado y al trabajo no remunerado. Este no es un tema de agenda central dentro de los organismos de la mujer. Hay excepciones, pero en la tendencia, yo estoy hablando de las tendencias generales, todavía no es un tema central de agenda. El cuidado de niñas, niños y del hogar es una responsabilidad que deben compartir varones y mujeres. Compartir las tareas de cuidado de la familia y la casa es cuidarnos entre todos. Tenemos derecho a ser cuidados por mamás y papás. Así ganamos todos. ¿Quiénes quedan los chicos, las chicas cuando la mamá trabaja con la hija mayor, con la abuela, que no puede hacer lo que hoy hacen muchas abuelas, como yo, que soy abuela y soy una militante, dirigente sindical, trabajo, bueno. Sin embargo, en muchos sectores sociales que tienen que hacer seguir cuidando también, incluso en momentos que hoy, han cambiado la sociedad en un sentido muy amplio de qué se entiende por viejo. Antes uno entendía, qué sé yo, que a los 30 años, yo recuerdo a mi madre, ¿no? Ya ella sentía a los 30 años que era una señora adulta mayor. Y hoy ese horizonte se ha corrido claramente con la mayor expectativa de vida, con el acceso de las mujeres a elevados niveles educativos. Hoy tenemos mayor terminalidad educativa que los varones. Y me parece importante puntualizar en esto, porque a pesar de eso no ha redundado en mejores condiciones laborales. Permanentemente uno saca estos temas y dice, bueno, no, pero los varones están más comprometidos, no se quiere ver, hay muchos varones que quieren avanzar en esta dirección, que disfrutan el cuidado de sus hijos. Hoy estábamos en una charla previa y charlábamos esto, entonces la pregunta es, bueno, sería bueno que disfruten todos, sobre todo las mujeres. Hoy las mujeres no están disfrutando muy poco la posibilidad de cuidado. Cuando tienen tiempo, cuando llegan a su casa están muy cansadas, cuando llegan a su casa están cansadas y además tienen que hacerse cargo de una serie de situaciones, tienen presiones laborales, sus trayectorias. Y acá es muy interesante, América Latina avanzó muchísimo, es parecido a lo que pasa con el tema educativo. No tenemos tantos problemas en el ingreso, todavía hay problemas en el acceso, pero ese no es el problema central. Así como uno de los problemas en el sector educativo es garantizar que no se desgrane la matrícula, sino que se retenga al alumno, a la alumna hasta terminar, también tenemos trayectorias educativas absolutamente atravesadas por desigualdades de género, de clase, de raza, de etnia. Esto mismo pasa en el mercado de trabajo. Entonces es clarísimo los estudios de trayectorias laborales y en esto tenemos mucha evidencia empírica que nos muestra claramente, no solamente las mujeres tienen discriminación salarial, sino que las mujeres
con 2 o 3 hijos van a tener una trayectoria laboral absolutamente atravesada por esto, y esto les va a impedir una trayectoria mucho más lineal que hacen los varones en términos de sus desarrollos profesionales, laborales, competitivos, etcétera, etcétera. Entonces las múltiples presiones van a seguir en cabeza de las mujeres. Desde pequeños y pequeñas es posible ver cómo la cultura ingresa a los hogares brindando las primeras pautas de socialización y educación para la infancia. En ningún caso se trata de la fuerza de la biología o la genética determinando destinos, sino la cultura gestionando y custodiando una división sexual del trabajo que por fuerza del patriarcado operante le asigna a las mujeres las tareas de cuidado y reproducción y al hombre las de producción y provisión. Es necesaria una mayor oferta estatal de establecimientos educativos para niñas y niños pequeños. Si nosotros analizamos todo lo que son las convenciones internacionales, muchas de las constituciones de los países de América Latina, mucha normativa, está en todos lados incorporada esta idea de que hay un derecho al cuidado. ¿Qué significa? Que hay potestades, hay normativas que van a asignar a las personas responsabilidades de cuidado, también prerrogativas que pueden ser, y también obligaciones concomitantes a terceros. Se trata del Estado, que tiene obligación de prestar instancias de cuidado, de regular las instancias de cuidado, y también de proveer, o por lo menos de abstenerse de interferir en determinadas líneas. Pero también le van a implicar obligaciones a los empresarios, por ejemplo, a los empleadores, para que tengan ciertas instancias de cuidado en el caso de una inserción asalariada formal. La regulación del Estado se ha concentrado principalmente en establecer, en primer lugar, una responsabilidad, una corresponsabilidad del cuidado de mujeres y varones respecto de las familias. La patria potestad compartida de mujeres y varones quiere decir, entre otras cosas, que todos, mujeres y varones, compartimos el derecho y la obligación de la atención y cuidado de nuestros hijos e hijas. Y además el Código Civil establecía y establece en su nueva formulación también nuestras responsabilidades como personas respecto de los adultos mayores de nuestras familias. En otro plano, la regulación del Estado se vincula con la organización, por ejemplo, de la escolaridad. El Estado establece que la escolaridad es obligatoria a partir de determinada edad, hasta ahora 5 años, próximamente se va a implementar la escolaridad obligatoria a partir de los 4 años y ojalá sucesivamente se vaya ampliando. A ver, el Estado ya solito se comprometió a reconocer el derecho al cuidado. Simplemente que no se lo decíamos como tal, pero firmó, ratificó todos los pactos y tratados internacionales, lo tiene en su legislación interna y demás. El problema es que no ha respondido en las obligaciones que esto le implica. De hecho, nosotros tenemos numerosos diagnósticos desde ELA, en un proyecto con el CIEP y la ADC, hicimos un diagnóstico donde se ve claramente las falencias de provisión por parte del Estado. Tanto en términos de provisión de infraestructura pública, y ahí, por ejemplo, el gran bache que podemos analizar es en términos de primera infancia. Ya cuando empieza a ser obligatorio el sistema, ya tenemos una oferta y de hecho tenemos una cobertura donde se han hecho enormes esfuerzos para avanzar en la cobertura. Ahora, avanzamos en cobertura, pero tenemos, por ejemplo, un límite de jornada simple en el ámbito público. Tenemos muy poco avance en relación a ampliar la doble jornada, a pesar de algunos compromisos, inclusive algunas provincias con compromisos legislativos de llevar todo el sistema educativo a doble jornada, todavía no lo han podido concretar. Establece la obligatoriedad o no de que estas jornadas escolares tengan qué extensión, media jornada o jornada completa, que el periodo escolar dure cuánto tiempo, qué sucede con esos espacios de recreación y atención de los niños y las niñas durante los periodos de vacaciones, los periodos de receso escolar. Todo eso es regulación del Estado. En otro plano, el Estado también regula el empleo. Por un lado, regula el empleo que el propio Estado brinda en los diferentes niveles, en el nivel nacional, los provinciales, los municipales,
y los diferentes poderes del Estado, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, y los ministerios públicos de la defensa o de la procuración, en los casos en que son órganos diferenciados, digamos. Como proveedor de empleo, el Estado regula bajo qué reglas se establecen esos marcos normativos de empleo. Y también regula el Estado el empleo privado, principalmente a través de la Ley de Contrato de Trabajo, con las dos grandes excepciones, que era el empleo agrario y el empleo de casas particulares, hasta hace muy poco, los dos grandes espacios de la más cruel discriminación laboral, por suerte hoy superados en el plano normativo. Entonces allí sigue reforzándose un sistema que está claramente anclado en estas históricas discriminaciones porque solamente obedece a históricas discriminaciones de género, que no ingresemos a esos lugares de trabajo. Y ahí necesitamos un sindicalismo activo, necesitamos un sindicalismo que ponga, cuando miramos la agenda del trabajo, que ponga cuando pensamos en el trabajo digno y de calidad, tenemos que estar pensando que hay diferencias entre trabajadores, varones y mujeres, y que cuando discutimos una agenda reivindicativa de trabajo, estas diferencias deben estar puestas, y por eso creo que es fundamental la inclusión de las temáticas de cuidado y entender que cuando discutimos el trabajo tenemos que ampliar el horizonte de lo que miramos como mundo laboral y tenemos que entender que el trabajo tiene una interrelación entre lo público y lo privado. Porque el cuidado está feminizado al interior de los hogares, en el trabajo de cuidado no remunerado que las mujeres hacemos en mucha más cantidad que los varones, pero también el cuidado está feminizado en el mercado y en las instituciones públicas. Las maestras del jardín de infantes, de la escuela, de gestión pública, de gestión privada, son mujeres. Las enfermeras son mujeres, y estoy hablando siempre en términos generales y mayoritarios, ¿no? Entonces, la feminización del cuidado deviene de esta naturalización de la capacidad de las mujeres para cuidar, que está en la base de la división sexual del trabajo. Desde esa potestad regulatoria sumamente importante que el Estado tiene, el Estado también puede, y es lo que hace, ir modelando cómo se organiza socialmente el cuidado. Porque ¿a quién se le otorgan las licencias? ¿A las mujeres o a los varones? Si se incorpora a los hijos o hijas que son adoptados y no biológicos. ¿Con qué periodos de extensión se dan esas licencias? ¿Son iguales en un caso o en otro? ¿Qué recepción tienen las licencias parentales? Es decir, las que van más allá del momento biológico del nacimiento o del hecho de la adopción, ¿no? Todo eso tiene que ver con la forma en que se organiza después, derivadamente, el cuidado. En realidad, todo eso condiciona la forma en que podemos después resolver las necesidades de cuidado. Pensar la transversalización de la perspectiva de género es una de las claves, y en realidad pensarla en clave en toda la dimensión política que aporta la mirada de género y toda la dimensión que aporta en el cambio de las relaciones sociales. Por eso decíamos que cuando no se incluye las temáticas de cuidado, no solo hay discriminaciones de género, sino también discriminaciones socioeconómicas que se sostienen en el tiempo. Por eso para nosotros, la CTA incorporó rápidamente una agenda que incluyó temáticas de violencia, de derechos sexuales y reproductivos. Participamos de la campaña por el derecho al aborto desde sus orígenes, y además me parece que es clave también entender cómo determinados proyectos sociales producen relaciones de género más igualitarias y más equitativas y cuáles no, y a mí me parece que el proceso de estos últimos 10-11 años han sido años que han mejorado condiciones de género. Que haya un Estado más presente y que haya más política es fundamental para poder poner en agenda las otras cuestiones. Creo que el problema que podemos encontrar en la asignación universal por hijo, en las condicionalidades que impone y en otros programas sociales también, que son programas condicionados de transferencias de ingresos, pero en estas condicionalidades, más allá del
beneficio concreto que generen para ciertas personas, más esas condicionalidades lo que encierran es un sesgo muy maternalista, que lo que hace es reforzar la idea que da inicio a todo este problema, y es que las responsabilidades de cuidado están en cabeza de la mujer, ¿no? Reconocer que eso es así, digamos, empíricamente, y las encuestas de uso del tiempo te muestran que en la actualidad todavía eso es así. Entonces uno puede tener una política que trate de abordar ese problema y reconocerlo en la forma en que está, y dar una respuesta adecuada, por ejemplo, priorizando el cobro de la asignación por parte de las mujeres, que son las que están a cargo de esos niños y niñas, que son los titulares del derecho, pero se le paga a la madre y no al padre, presumiendo, sobre la base de la presunción, de que esos niños están con la madre. Entonces uno está reconociendo ahí una realidad, y eso no está mal. Ahora, al mismo tiempo, deberíamos estar impulsando campañas para la transformación cultural que hace falta para que eso deje de ser así. Muchas mujeres que hoy están estudiando en las nuevas universidades son beneficiarias de la asignación universal por hijo y son la primer mujer de su familia que entra a la universidad. Pero también pasa con la moratoria previsional. Nosotras no podíamos jubilarnos, estamos mucho más informales en el mercado de trabajo. Entonces, ¿quiénes no accedemos sobre todo a jubilarnos? El 75% de quienes accedieron a la moratoria previsional somos mujeres. Digo, me parece que son claras medidas de inclusión para las mujeres, en este caso, en la seguridad social, en el acceso a una jubilación. Me parece que si tematizamos esto, tenemos que construir, mirar cómo está el estado de la agenda de cuidados. Nosotros decimos la reforma de la ley de contrato de trabajo, incluyendo todo el capítulo de licencias de cuidado, de que los cuidados son de varones y mujeres. Allí incluimos otra decisión, que es la licencia cuando hay violencia de género. Esto como poner el centro en la protección del trabajo para las trabajadoras que están sufriendo violencia de género, y no que tengan que encubrirlo en otro tipo de licencia o perder el trabajo, como pasa en muchos casos. Entonces, eso nos parece un punto, pero ese es un aspecto. La CTA tiene como punto central de su reivindicación que el 34% de los trabajadores y las trabajadoras todavía hoy lo hacen en la informalidad laboral. Ahora, eso es cuando promediamos. El 40% somos mujeres las trabajadoras informales y el 32% varones. Poner el centro en el combate a la informalidad laboral es luchar por mejores condiciones de trabajo para las mujeres. Dado que por cuidado se entiende el conjunto de actividades indispensables para satisfacer necesidades básicas e imprescindibles para la existencia y subsistencia de las personas, su importancia requiere colocarlo en agenda de manera tal de diseñar, en un marco de igualdad y paridad, las formas y circunstancias en que familias, Estado, mercado, organizaciones comunitarias, empresas y sindicatos producen, distribuyen y garantizan cuidado. La idea del enfoque que planteamos es que los cuidados son de trabajadores y de trabajadoras. Entonces decimos día por enfermedad, día para cuidar a una persona que tenga discapacidad y que requiera atenciones especiales, aumentar la licencia cuando hay un nacimiento prematuro, cuando nace un hijo con una discapacidad. Proteger el empleo. Hoy el empleo a las mujeres cuando están embarazadas y hasta el año de vida del hijo se las protege del despido. Extender esto para los varones trabajadores. Hoy hay un espacio de cuidado infantil previsto en la ley de contrato de trabajo solo cuando trabajan mujeres. Nosotros decimos mujeres o varones. Está clara la discriminación presente en relación a que los hijos son un tema de mujeres. Bueno, ampliamos a una noción que pone totalmente en cuestión esto. Decimos trabajadores y trabajadoras, tenemos familia, tenemos que cuidarnos y tenemos derecho a cuidarnos y a cuidar. Y esa es la noción que planteamos en esta reforma que estamos movilizando en la Cámara, que estamos presentando en el Congreso de la Nación y que vamos a acompañar con acciones desde todo el país, con la CTA de todo el país, con las compañeras de los distintos sindicatos, porque bueno, hubo muchos proyectos estos años, pero llamativamente esta agenda todavía no ha avanzado en el Congreso Nacional.
volviendo al tema del cuidado y la necesidad de ponerlo en la agenda cuando pensamos cuáles son los principales obstáculos que las mujeres tienen para una participación plena en el mercado laboral como espacio principal para el acceso a recursos monetarios, las responsabilidades de cuidado son el primer obstáculo. Entonces, por eso ponemos el cuidado en la agenda. Políticas que permitan que quienes así lo quieren puedan derivar el cuidado a instancias extradomésticas son claves. Y se puede empezar de chiquito e ir a más grande. O sea, ¿cuál sería la meta? Universalización de servicios de cuidado infantil, de calidad y adaptados a las necesidades de los hogares. Si uno toma como eje el caso de los jardines comunitarios, digamos como objeto de indagación, se pueden observar transformaciones importantes. Por un lado, a nivel de la subjetividad de las mujeres, hay, digamos, muchas más expectativas de profesionalización y de capacitación. También a nivel organizacional se ha producido una transformación importante, ¿no? No solo en relación con la concepción de que el cuidado es una tarea compleja y con niveles de institucionalización cada vez más amplios que están logrando algunos jardines. No podría generalizarse, es un espacio sumamente heterogéneo y diverso, pero es cierto que algunos han logrado importantes niveles de institucionalización del servicio de cuidado y aparecen como un proveedor del cuidado que acompaña las otras modalidades, que sabemos que la Argentina, de acuerdo a su normativa y la ley que lo regula, tenemos la posibilidad de tener jardines de gestión estatal, de gestión privada y también esta modalidad de gestión asociada, que cada vez más está creciendo. Me parece que se trata de poner el foco justamente en estos temas que parecen menos urgentes, menos importantes, menos determinantes de la vida y la muerte de las mujeres y de las condiciones de vida, pero hay que poner el foco justamente en eso que parece ser un telón de fondo porque es lo que está en la base de la desigualdad. Y eso en realidad me lleva al inicio de la conversación. ¿Por qué una organización de derechos humanos de las mujeres pone el foco en el tema del cuidado? No es solamente porque es un tema obviamente en el que hay déficits y hay trabajo por hacer, porque no vamos a resolver el problema de violencia contra las mujeres si las mujeres siguen siendo dependientes, no solamente emocionales, sino también económicamente de los hombres violentos. Y las mujeres son dependientes emocional y económicamente de hombres violentos porque son las responsables principales del cuidado de los niños. Y si no hay políticas de cuidado para esos niños y niñas, esa mujer no se va a poder insertar plenamente en el mercado de empleo para adquirir la autonomía económica y ojalá también la emocional, aunque no vienen juntas, están vinculadas, para adquirir la autonomía que la va a permitir pararse de otra forma frente a las relaciones personales y superar, en los casos en que esté metida en una relación violenta. Y el tema que a mí me parece central y sobre el cual tal vez tenemos menos propuestas concretas tiene que ver con la redistribución de las responsabilidades entre varones y mujeres, porque bueno, las licencias un poco pueden contribuir a eso, pero centralmente cuando pensamos en los servicios de cuidado pensamos en la posibilidad de que los hogares deriven el cuidado a instancias extradomésticas, pero yo creo que es muy central que los hombres empiecen a asumir su parte de responsabilidades en el cuidado, y para eso necesitamos una transformación básicamente cultural, ¿no? Entonces necesitamos operar sobre los contenidos de los medios de comunicación, operar sobre los contenidos educativos, hacer campañas de sensibilización y, ¿por qué no, pensar algún mecanismo más coercitivo para promover que los hombres de alguna manera cuiden? Bueno, pensar en la organización social del cuidado y el derecho a cuidar y a ser cuidado tiene que ver con repensar esta sociedad que esta barrera de la división de lo público y lo privado, ¿no? Del ámbito, como los ámbitos, el ámbito familiar, lo doméstico, lo privado, es un ámbito en el que no nos metemos desde las políticas públicas, no los miramos, y esto lo vimos claramente con temas como la violencia de género. Creo que tiene que ver con una transformación de esta sociedad que
reprodujimos las mujeres cuando salimos al ámbito público. Esta ruptura de barreras, cuando dijimos lo personal es político, dijimos, si nos callamos y si de estas cosas no se hablan, si no se habla de violencia, si no se habla de derechos sexuales y reproductivos, si no se habla de las discriminaciones con las que las mujeres entramos en el mercado de trabajo, estamos reproduciendo desigualdades. Entonces, poner esta agenda tiene que ver con esta cuestión. Tenemos que mirar quiénes cuidan, cómo cuidan y qué requerimientos hay de cuidado. ¿Y hay a quién? A los niños, las niñas, las personas discapacitadas, las personas adultas mayores, las personas dependientes, todas tenemos determinadas necesidades de alimentación, de limpieza, de descanso, de cuidado. Entonces, esta agenda requiere de pensar en temas de educación, de salud. Bueno, también cómo cambiamos la construcción de masculinidades y de feminidades. O sea, para mí la clave en relación con la cuestión del cuidado es visibilizar la cuestión como un problema. Y visibilizar la cuestión como un problema para mí es demostrar que la forma en que está organizado socialmente el cuidado hoy en día es un vector de reproducción de desigualdades. Profundiza la desigualdad de género y profundiza la desigualdad socioeconómica. Entonces, si aspiramos a una sociedad más justa, si aspiramos a una sociedad más igualitaria, este tema nos tiene que preocupar.